Hoy nuestro cuarto de maravillas se llena de bufones, de comediantes, de gigantes, de mujeres barbudas, de gentes de placer, sobre los que vamos a hablar con nuestros dos comodines, los que saben de todo, Jesús Callejo y Carlos Canales. Jesús, ¿qué carta te ha tocado a ti? Bueno, es un Joker que por el colorido parece un arlequín, que a su vez simboliza la comedia del arte. ¿Y a ti, Carlos? Lo mismo, pero en blanco y negro, más antiguo. Bueno, pues desde el Museo de Historia de Madrid, hoy abrimos nuestro cuarto de maravillas. Por favor, haz los honores con el reloj. Por supuesto. En Estados Unidos, en el siglo XIX, se hicieron muy populares los freak shows, un tipo de espectáculo que ya tuvo sus antecedentes en las cortes europeas y, por supuesto, españolas de siglos anteriores. ¿Qué personas podíamos encontrar en este tipo de espectáculos? Gente rara, por eso se llamaba gente de placer. Normalmente gente que tenía deformidades físicas, incluso también problemas mentales. Por lo tanto, entraba pues desde los locos, los simples, como les llamaban, enanos, gigantes, mujeres barbudas, saltimbanquis, bufones, en fin, todo tipo de personajes cómicos que hicieran reír a la corte o al rey. Todo tipo de personas que llamaran la atención del público, claro. Primero de la corte, claro, o de los nobles que los tenían, luego por supuesto del público, y luego también servían para impresionar, para llamar la atención, porque se intentaba, además va coincidiendo su auge con la era de los descubrimientos, cuando Europa se abre al mundo, y por tanto ven gente y lugares nuevos y distintos, con lo cual una corte llena de seres extraños se convertía en algo parecido a un cuarto de maravillas, pero en versión humana. Eso es, para hablar de todos ellos tenemos con nosotros al escritor y divulgador José Luis Hernández Garbi. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, un placer estar con vosotros. Bienvenido a nuestro cuarto de maravillas, y hablando del cuarto de maravillas y de nuestro gabinete de curiosidades, ¿qué objeto nos has traído para adornar? Bueno, yo he traído un búcaro, que es esta pequeña jarrita de porcelana, no, de arcilla, que bueno, pues seguramente todos habremos visto muchas veces el cuadro de las meninas, y una de las meninas pues aparece precisamente entregando un búcaro de agua fresca a la infanta, ¿no? La infanta Margarita. Esto que lo tenemos todos en casa, me falta lo de recuerdo de Cuenca o recuerdo de donde sea, que esto lo tenemos todos en casa, o sea, y yo no sabía que se llamaba búcaro. Aquí lo he borrado para que no se viera, para no hacer publicidad, ¿no?, de nadie, pero... Lo dejo aquí. Estamos hablando de todas estas personas que estaban tanto en las cortes como después hablaremos de los freak shows, y vamos a empezar, si os parece, por la figura del bufón. El bufón, que en las cortes medievales todos tenemos en la mente la imagen de esta persona que hacía trucos, que hacía bromas, que hacía humor, a veces más punzante, a veces menos. ¿Es cierto que este tipo de personajes eran considerados, no sé si decir casi como objetos, no sé si mencionarlo como esclavos, que eran objeto de compraventa también? ¿Es cierto esto? Sí, sí, eso es cierto. Es más, existía incluso pues lo que hoy llamaríamos ojeadores, como existen en el fútbol. En aquella época había ojeadores para este tipo de personajes que hacían negocio, porque realmente había bastante demanda en las cortes europeas de todo este tipo de personajes, ¿no? Y cuanto más gracioso pudiera ser el bufón o la deformidad fuera mayor, pues más rentable podía ser, ¿no? E incluso entre las propias cortes europeas, pues muchas veces se entregaban como regalo de una corte a otra, ¿no? Porque hablabas de bufón y deformidades, estamos pensando en la clásica imagen del bufón, de la persona bajita que entraba en la corte vestido estrafalariamente, ¿o? Son cuestión diferente, es decir, de hecho el bufón no tenía por qué tener ninguna deformidad ni tenía ninguna anomalía, el bufón era simplemente una persona dedicada al divertimento de la corte o de su señor. Entonces el bufón podía ser desde un ingenioso cuentacuentos o cuentachistes hasta un tipo hábil con malabarismos o con trucos de magia. En cambio, los otros tipos de personas que pululaban dentro de la estructura de servicio, de divertimento de las cortes, ya eran buscados porque tenían características que les alejaban de lo que sería el común de la gente, o sea, que eran diferentes. Por ejemplo, luego veremos, hay casos, que podemos hablar de ellos seguro, de personas que tú las elegías en función de que a lo mejor, tú imagínate en una corte, me estoy inventando, español del siglo XVII, pues un niño africano. Es decir, algo que no era común, que no era habitual y que no era de manera natural encontrable, con lo cual se convertía en algo extraño. O una persona de medida de 2,5 metros. Algo que te llamara la atención. Es verdad que el enano como tal, es decir, la persona bajita... Cuando decimos enano, sí, lo claro, hacemos desde el punto de vista histórico, claro, no. Esto es muy importante que vamos a hablar de esa palabra, sí, porque si no, no tendría contexto con la historia. Y entonces eso se buscaba mucho, si además tenía ciertas cualidades individuales.
por ejemplo, que fuera ingenioso, que fuera gracioso, porque además, y esto es importantísimo, se le toleraban determinadas impertinencias que un común de los mortales no podía tener delante de un rey. Porque era broma, ¿no? Exacto. Algo así. Y había que tener cuidado. Me estoy imaginando como una especie de mercado de deportistas actuales, de futbolistas, de un equipo a otro, Sí, de una era un corte a mercado otra. de monstruos, porque de hecho la palabra monstruo y fenómeno es lo que se utilizaba. Es decir, Sin que se fuera diferencia- un insulto necesariamente. No. Se diferenciaba un poco el bufón, el saltimbanqui, es decir, el que tenía una serie de habilidades para hacer reír, o sencillamente porque tenía pues unas cualidades de contorsionista, de lo que era el monstruo. El monstruo era porque había nacido con unas deficiencias físicas y por lo tanto era un fenómeno de la naturaleza. Imagínate pues alguien pues, con 2 cabezas o con un brazo de más. Y luego surgió también todo un mercado, porque no deja de ser una especie de circo humano, surgió un mercado de picaresca porque se dieron cuenta de que algunos niños, sobre todo si eran niños, dentro de la mendicidad, no estamos hablando ya tanto de las cortes, pues producían mucho más beneficios económicos, entonces en algunos casos se evitaba que crecieran estos niños, precisamente para crear un enanismo y generar más beneficios económicos para una familia sin escrúpulos. Claro, este tipo de anomalías naturales o bien provocadas son las que la corte se hacía eco de ellos, por 2 razones principales. Primero, porque no deja de ser un gabinete de curiosidades de personas humanas que eran diferentes al resto. Y segundo, porque les embellecía más a la corte, es decir, tener a una persona fea, peluda, horrorosa, con chepa, pues el rey daba prestigio, ¿no? Le daba como diciendo, fijaros qué gente yo tengo aquí, cuáles son mis súbditos, y esto de alguna forma le engrandecía o le daba una aureola de mucho más misticismo. Claro, y esto me lleva a preguntarme, José Luis, qué rol tenían o cómo era su vida dentro del palacio, porque si es gente demandada, personas buscadas por la corte, entiendo que se les trataría bien, ¿o no? Vivían bien. Sí. Comían, que Y ya era comían bastante. bien, Que ya era un y detalle. vestían, Sí, vestían. que era fundamental. Además, incluso existe documentación en la cual queda reflejado el salario que podían llegar a cobrar, que solía ser muchas veces en especie, ¿no? Pues iban a disponer de una serie de metros de tela, iban a tener 3 comidas diarias y demás, que ya, Eso ya era un lujo. En esa época era un lujo. Y podían llegar a prosperar. Sí, es que lo que comentaba Carlos, muchas veces, pues cuanto más gracioso fuera, o la gracia fuera más divertida, o fuera más llamativo la acrobacia que podía hacer, el malabarismo y demás, pues a veces los nobles, pues o incluso los reyes, pues se lo agradecían con una bolsa de monedas. Claro, ¿no? pero dependerá del rey, porque has hablado, Carlos, de la utilización del humor para decir cosas que otras personas no podían decir, pero aquí está la típica imagen del bufón que se pasa de raya y llega el rey y dice que le corte la cabeza. No tanto, pero le voy a decir, dale una colleja. O así, un gesto simple con la mano y sabía que lo había se ha equivocado. Pero ten en cuenta que no solamente eran las monarquías tenían los mejores, ¿no? Pero también había nobles que rivalizaban con ellos. Nobles poderosos, válidos del rey, grandes de España, por ejemplo, en el caso nuestro, que tenían su pequeño grupito de servidores más o menos diferentes o extraños para servirles y para divertimento de sus amigos, conocidos, fiestas, banquetes, reuniones, es decir, en todo lo que ellos participaban. Una de las cosas que hacían los bufones no solo era contar chistes, no era divertir, sino que a veces pues, tenían flatulencias, en fin, hacían cosas, se desnudaban. ¿Delante del rey? Sí, delante del rey, de lo que fuera, con tal de hacer gracia Todo suficiente. valía. Sin embargo, la corte de los Austrias en España es donde más bufones proliferaron. Estamos hablando de prácticamente hasta 1700, es decir, hasta que cambia la dinastía, hubo más de 120 personas ejerciendo este oficio, ¿no? Y recibiendo, por supuesto, una serie de cargos, tierras y, cómo no, algunas veces títulos, porque algunos de ellos eran nobles, o por lo menos habían sido hijos ilegítimos de algún noble, y bueno, y algún tipo de burguesía Por ahí tenían. tenían. Vamos a hablar de casos concretos. ¿Fue el primero Tribulet? ¿Fue el primero, el pionero de los bufones? ¿Sería el...? Sí, es que a lo largo de la historia, y más en estos siglos, y sobre todo en el siglo de oro, encontramos muchísimos nombres, ¿no? Tribulet, Sí. se llamaba Nicolas Ferrail, era un bufón de corte de Luis XII de Francia y tiene una curiosidad, y es que, aparte de que fuera famoso o no, es que estableció todo lo que es el arquetipo de imagen de lo que llamamos a veces el bufón, el gorro con cascabeles, los colores amarillo y Colores rojo. llamativos. Exacto, iba de colorines vestido y tenía el gorro con cascabeles siempre, y generó toda una moda que luego se extendió a Italia, a otros países de Europa y luego a España, donde, bueno, en España fue menos común el bufón de colorines, pero era muy común en las costas de Centro Europa, por ejemplo, en Italia y Francia. Y sí, fue Tribulet el primero, Nicolas Hay Ferrail. algo incluso mucho más significativo de Tribulet, porque generó una obra de teatro, El rey se divierte, de Víctor Hugo, y generó una ópera, que
que Rigoletto de Verdi. Es decir, está basada precisamente en el personaje de Triboulet y en un momento en que, bueno, incluso la propia obra de teatro se prohibió porque estaba ambientada en la corte de Francisco I, entonces pues Francisco I le ponen pues una especie como de sátiro que se va tirando a todas las doncellas que va por allí, y Triboulet pues es un poco como su Richelieu, su Pepito Grillo, que por una parte le anima a que lo haga y por otra parte le desanima. Y entonces se generó toda una discordia alrededor de estos bufones, porque no solo ejercían su oficio para divertirse, sino también como espías y también como personas que se encargaban de los asuntos sucios que el rey no quería. Entonces, el caso de Triboulet, ya te digo, la obra de teatro de Víctor Hugo se convierte en el famoso Rigoletto de Giuseppe Verdi. Nos mencionabas antes a través del Búcaro el cuadro de las Meninas, donde, como tantas otras veces, tenemos registro de la historia, en este caso, de todas las personas que estamos hablando. Allí también las tenemos en las Meninas. Sí, sí, en el lado, según si nos colocamos en la posición del que contempla el cuadro, en el lado izquierdo, pues vemos precisamente a dos de estas personas diminutas, ¿no? Quizás la más llamativa es Mari Bárbola, que era una enana de origen alemán y que, bueno, pues es uno de los personajes principales que aparece en el cuadro, y junto a ella famoso Nicolásito, que sale dando una patada al perro que aparece en el cuadro, que también, lo que comentaba Jesús, era de origen italiano, napolitano, creo recordar. Nicolás Pertusato. Pertusato, sí, sí. Nicolásito, Nicolás Pertusato, y era de origen noble, ¿no? Y era una persona de estas que sufría este enanismo, que era, además, yo creo que incluso en el cuadro de Velázquez intenta ponerlos en contraposición, ¿no? Esos dos tipos de enanismo que había en la corte, ¿no? Y luego también hay un detalle que llama mucho la atención, que es el del perro, el del mastín español, al lado de los enanos, y es que hubo una moda en aquel entonces que era representar a los enanos al lado de perros grandes, de mastines, para que se viera la diferencia de tamaño que había con estas personas. Es curioso porque Nicolás Pertusato fue la persona de todas las que están representadas en el cuadro que más vivió. Muere en 1710, ya con Felipe V, ya 75 años. Claro, y entonces es una persona que transmite una información enorme sobre lo que ocurrió en el mundo cuando se pinta el cuadro, porque ya no había ninguna hostia que le pudiera amenazar ni decir nada. Nadie podía hablar. Entonces él seguía vivo, y efectivamente 75 años es una edad muy notable, y cierto, era de familia noble. ¿no? Llegó a tener un rol importante dentro de hecho, la corte. Cuando llega Carlos II, le nombra ayudante de cámara, que era uno de los cargos ya muy importantes. Yo creo que Carlos II, al verle, pues también consideraba que todos los servicios prestados a la corona eran los suyos, al final era de la familia. Y también comentaba de Nicolásito que era el bufón menos gracioso de todos. O sea, por más que intentaba hacer gracia, el hombre no lo conseguía, y lo conseguían más otros. Lo que pasa es que es verdad que tenía unas dotes intelectuales, por ejemplo, pues muy superiores a lo mejor a la media, y eso le utilizaron, pues eso, de consejero y a veces pues de correveidile, como un poco le ocurrió también al bufón de Francisco I. Pues digo que tenían unos roles muchísimo mayores de los que pensamos. O sea, no solo estaban allí para dar patadas al perro, para hacer reír, o hacer, pues eso, auténticas obscenidades o chistes escatológicos, sino que a veces ejercieron de espías y a veces ejercieron de asesinos, porque más de uno también fue condenado por haber matado a otro. O sea, que entre ellos había también sus cuitas. Oye, hablando de Nicolásito y de las Meninas, ¿qué rol tenía el búcaro? ¿Qué hacían con con este objeto? Pues no sé si habéis oído hablar de la bucarofagia. La palabra es un poco difícil. ¿Que se lo comían? Se lo comían. ¿Cómo que se lo comían? Sí, porque decían que lo que es la arcilla tenía unas propiedades pues para blanquear la piel. Bueno, entonces existía la moda en aquella época de que, bueno, este es un barro cocido, pero se supone que entonces no se llegaba a cocer del todo. No estaba tan duro, ¿no? No estaba tan duro, entonces las damas de la época lo que hacían era arrancar pedacitos y se los iban comiendo, porque lo que hacía es que aclaraba una de las propiedades que se supone que tenía, es que aclaraba la piel. Aparte de matarte. No, sí, iba a decir que si comes una cantidad suficiente te quedas muy blanquito, muy blanquito. Claro, es que el problema que tenía esto es que esto es barro. Entonces lo que hacía era obstruir el intestino y el colon. Entonces llegaba un momento en que se hinchaban las mujeres, las veías hinchadísimas en la corte y morían de comer por culpa de la bucarofagia. Era por una cuestión de estética, evidentemente, porque las pieles llevaba blancas daban más dignidad y más nobleza que las pieles oscuras, porque se supone que las pieles oscuras era gente que trabajaba en el campo y por lo tanto era de baja clase. Y por otra parte,
también tenía propiedades medicinales, y sobre todo estoy hablando de la terra sigillata, es decir, también en una arcilla, con lo que se hacían los búcaros y se hacían las escudillas, pero no valía cualquier arcilla, si era de terra sigillata de unas determinadas zonas, ¿no? En concreto, por ejemplo, de Terra Santa o de la isla de Lemos, que era donde más propiedades tenía, los recipientes, si eran de terra sigillata y tú echabas el vino o la cerveza o el agua, adquiría también unas propiedades taumatúrgicas mucho más importantes. Si además lo ingerías, pues mucho mejor. Por lo tanto, ya digo que era una variante de la terra sigillata, que por cierto, pues luego se ha convertido pues, en una de las piezas de artesanía más valoradas que están en los museos. Sí, yo no sé si me voy a apuntar a esa moda, pero bueno, vamos a hablar de más casos, de más ejemplos. ¿Quién fue Sebastián de Morra? Sirvió en Flandes, fue también un poco Sí, era un cardenal. Era un enano de corte. Sí, que sirvió a un cardenal primero y claro, luego ya y sirvió de tutor al príncipe Baltasar Carlos, que era el príncipe de Asturias, el hijo mayor de Felipe IV, que no llega nunca al trono. Pero le valoró mucho porque en el testamento le deja su mejor daga de plata. Y además luego tuvo una cierta importancia que hubiera tenido más porque servía de consejero y de ayudante de cámara, es decir, tenía un papel muy superior a lo que hubiera sido normal. Aquí se me ocurre una idea que a lo mejor no es cierta, pero que es interesante. Es decir, claro, a ti te asignaban a un determinado personaje principal como divertimento, pero si ibas paseando con él por el pasillo le podías decir cosas inteligentes. Claro. Oiga, majestad, o señor, ¿no se necesitaría esa guerra en Flandes que tiene? ¿No sería conveniente que...? Entonces, a lo mejor, a base de consejos tontos o pequeños, pues te van apreciando. Y eso ocurrió, y se sabe, en muchísimos casos de enanos de divertimento de compañía, a los que se les escuchaba al final como... personas importantes. De hecho, retratado por Velázquez. O sea, Velázquez se han popularizado porque Velázquez, aparte de pintar a reyes y en fin, a todo tipo de personajes de la corte, pintó a muchísimos de estos, gente de placer. Que estaban allí, que eran personas placer, y que también podían ser, evidentemente. Retrató, pues, aparte de Nicolásito Pertusato, a Sebastián de Morra. Tengo aquí una lista solo de los que retrató. El bufón Calabacillas, el bufón Barbarroja, Diego de Acedo, el primo, le llamaban Francisco Lezcano, el niño de Vallecas. Todos estos, y ahora hablamos torero, de ellos. El niño de Vallecas. un nombre taurino, ¿no? El niño de Vallecas. Y fue gracias a Velázquez. Es verdad que había otros pintores que también se hicieron, pues eso, un poco eco de esa expresión artística, porque querían que eso pasara también a la posteridad, porque se daban cuenta que eran personajes únicos, singulares, y además pues con unas características a veces intelectuales que estaban muy por encima de la corte, pero bueno, por su físico estaban relegados a un segundo. La verdad es que no se les trataba tan bien como podía suponerse. Ah, no. Incluso, aparte de humillarles y demás, incluso hay referencias de que se jugaba con ellos, ¿no? Se llegaba a jugar a lo mejor pues a juegos un tanto crueles, ¿no? Por ejemplo. Pues hay uno que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero que era muy pequeñito, era de estas personas diminutas que se llaman, que sufren un enanismo muy concreto. Incluso se comentaba que lo colgaban de los tapices que decoraban los salones de palacio, lo colgaban pues como si fuera un personaje más de un tapiz. De un cuadro, ¿no? Claro. Fijaos que cuando pensamos en bufones pensamos en personas de baja estatura, en enanos, como estamos diciendo, voy a utilizar la palabra, pero también hay otro tipo de personas, gentes de placer, por ejemplo, todo lo contrario, los gigantes, que también estaban en las cortes, que también eran exhibidos, como por ejemplo la giganta Eugenia. La giganta Eugenia es un caso muy... La monstrua, además. Pero monstrua tenía el tono despectivo. No, tenía el tono de lo que hoy llamamos un freak, es decir, un fenómeno, un ser extraño, diferente. Sí, la llamaban la monstrua, es verdad. Un caso Eugenia, la giganta. Peculiar. Era burgalesa, ¿no? Me parece. Era de Burgos, era de un pueblo de Burgos. Estamos hablando del siglo XVII, por lo tanto ya de finales, donde ya un poco, pues en la corte era la de Carlos II el Hechizado. Y esta niña cuando nace muy normal, como una niña cualquiera. Además, incluso se da unas circunstancias muy curiosas en el nacimiento, porque su madre tiene a la niña cuando está escuchando misa de 12, un domingo. Y entonces se pensó que era un buen augurio, claro, porque ahí rompió aguas, nace, los vecinos lo consideran como un buen augurio, y de hecho la llaman Eugenia, se llama Eugenio Martínez Vallejo, Eugenia porque significa la bien nacida. Claro, lo que no sabía es que tenía un apetito fuera de lo común y, por supuesto, unas cualidades genéticas. El estirón. 75 kilos con 6 años. Con 6 años, 75 kilos. Una bestia. Y con 6 años es como va la corte, porque claro, ya el rumor se fue extendiendo. Y, oye, que hay una niña monstruosa. Que baila la NBA, vamos, mañana. No existe la NBA. Poca edad, pues abultado. No, pero puede pasar por ahí. No, que la funden ya para... Sí, bueno, pero la llamaba giganta no tanto por la altura, sino por la anchura. Grande, claro. Era como un cuadro de Botero, pero en niña. Y de hecho, cuando llega a la corte, pues todo el mundo se queda un poco sorprendido porque desde luego era, pues eso, un fenómeno de feria, un fenómeno de la naturaleza, y
pues con esa la poca gracia, ¿no?, que tenía en la corte, la empiezan a llamar la monstrua. Pero claro, para exhibirla, la exhiben también desnuda. Rápidamente es verdad que le hacen un traje, en fin, de gala para mostrarla, porque las nobles de aquella época se querían retratar con ella porque engrandecía la belleza de las nobles, claro, la veían a ella. Entonces hay varios cuadros que se van haciendo. Y Carreño de Miranda, que es el retratista oficial, por cierto, también aparecen los pliegos de Cordel. Los pliegos de Cordel era como el periodicucho este del salseo, donde se contaba cosas. Y en estos pliegos de Cordel aparece ella vestida y desnuda. Pero Carreño de Miranda, que era de Avilés, le hace 2 retratos que se pueden ver, además es fácil. Y claro, esa frondosidad de carnes llamaba mucho la atención, la visten de gala y la va pasando un poco de mano en mano, por decirlo así. O sea, no siempre está en la corte, a pesar de que evidentemente para la familia, y esto hay que reconocerlo, les vino de peras porque aquí hay dinero por medio recibieron siempre. muchísimos beneficios, muchísimos regalos, muchísimo dinero, a costa, pues eso, de la deformidad que tenía esta niña. Bueno, fue muy respetada su figura, de hecho tiene estatua ahora mismo, hay una estatua de ella. Sí, en Avilés, pero tiene la estatua no porque fuera de Avilés, sino sencillamente por homenaje Pero a fijaos que Carreño de curioso, Miranda. porque incluso en la representación de cuadros que se conoce, aparte de la versión desnuda, claro, llevaba el clásico miniñaque armado de la época del 17, como las meninas, imaginaos el cuadro de las meninas, con todo el sistema de armadura que llevaba de alambre dentro, es el guardainfante completo, con lo cual aquello era una especie como de tanque, que se movía por ahí, tiene una cosa gigantesca, porque ocupaba un espacio además físico inmenso para poder desplazarse con toda su gigantesca gordura. Es un caso muy curioso. Estamos hablando de monarquías españolas en concreto, hemos hablado también de algunos ejemplos europeos, pero esto no lo inventamos nosotros ni se inventó en aquella época, ¿verdad, Carlos? Ya lo hacían en la época romana ya se hacía, en la época griega. Todos los reyes, emperadores que consideraban que en su reino, que en su territorio había algo anómalo, ya sabes que se consideraba una señal de buen augurio o de mal augurio. Entonces, en función de cómo se interpretara según los aurúspides o según los augures, pues se le daba una interpretación. En algunos casos hasta se le asesinaba, porque se consideraba que esa malformación genética que había tenido esa persona era un mal augurio, entonces lo que mandaban era ejecutarle. Antes mencionabas al principio, José Luis, que había incluso ojeadores de este tipo de figuras, que entonces me imagino que irían buscando por cada una de las partes del reino en cuestión, a ver qué encontraban y a negociar con las familias o no negociar. A lo mejor no. Es que, enlazando con lo que estaba comentando Jesús, es que había un mercado sobre todo también de monstruos teratológicos, ¿no? De estos que se conservaban en forma precisamente para los gabinetes de las maravillas, ¿no? Porque les gustaba exhibirlos, ¿no? Pues que a lo mejor que hubiera, pues no solo con humanos, sino con animales, ¿no? Que a lo mejor pues hubiera un cordero con 2 cabezas y que estuviera disecado y tal, pues esto se exhibía. Pues con los humanos pasaba igual, ¿no? Aquellos fetos que cuanto más deformidades pudieran tener, pues más valorados eran en estos gabinetes de maravillas, ¿no? En todas las cortes europeas, o muchas de ellas, y no solo los reyes, sino también los nobles, pues si les gustaba tener este tipo de gabinetes para exhibirlos, para enseñarlos a otras personas importantes, pues uno que se preciase debía tener este tipo de colecciones, ¿no? Claro, y entonces, claro, había un mercado que tenía bastante demanda y además se pagaban muy buenos precios. Claro, estamos hablando de una época en la que evidentemente la ciencia todavía no se había desarrollado tal y como la conocemos ahora, todo el conocimiento científico brillaba por su ausencia y eso llevaba a que hubiera otro tipo de personajes en las cortes, los que sí dominaban la ciencia de la época. Estoy pensando, por ejemplo, en los magos, que eran los que tenían el conocimiento. ¿Cuál era el rol de los magos en esas cortes? Claro, el rol de los magos era distinto, porque no eran personajes solo para divertir, sino también para adivinar. Era gente con autoridad. Entonces, claro, cualquier rey, cualquier emperador siempre tiene 2 miedos. Uno es a morir igual que sus súbditos, con estos pues augurios. Busca remedios del elixir de la eterna juventud, busca alquimistas para rodearse, que es lo que le pasó a Rodolfo II de Habsburgo, y por otra parte, lo que quiere es, de alguna forma, pasar a la posteridad también, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo pasas a la posteridad? Pues evidentemente reuniéndote con este tipo de magos que supuestamente tenían poderes sobrenaturales, que eran capaces de hacer aparecer o desaparecer objetos, incluso animales, o también de fabricar cosas extrañísimas. Entonces ya los magos tienen esa peculiaridad, es decir, saber lo que les va a pasar en el futuro y luego que quieren perdurar. ¿Y cómo pasan o cómo adivinan el futuro? A través de la astrología. Pues entonces la astrología y la astronomía, sabes que eran 2 ciencias que estaban totalmente unidas, igual que pasaba con la química y con la alquimia. Y entonces el mago, haciendo alarde de esos supuestos poderes sobrenaturales, alguno posiblemente sí que tuviera algún tipo de habilidad o don que se llamaba de la naturaleza. Entonces los magos, los reyes y los monarcas se lo creían. Entonces les decía, bueno, adivíname, ¿qué va a pasar? ¿Voy a ganar la próxima batalla? Entonces no hay emperador, no hay rey que no tuviera alrededor una camarilla
de este tipo de personajes. Pero ya no entraría dentro de la gente de placer. No, por supuesto, hablamos de autoridades. Sería dentro de autoridades, de asesores, claro, que gracias a sus poderes, más allá de lo natural, sí que les podía vaticinar una posible muerte cercana o no, o sencillamente alargar la vida. Aquí realmente estamos hablando de todo tipo de autoridades de conocimiento, estoy pensando en sacerdotes, estamos pensando en médicos, cualquiera. Exacto. Podía ser un... Era cualquiera en principio que tuviera un conocimiento que hoy llamaríamos especializado, que si tú le añadías luego algún elemento de carácter sobrenatural que tú consideras que podías vender a la persona que tenías, pues te ganabas un prestigio mayor. O sea, no sé, era lo que se llamaría, por ejemplo, un nigromante. Los nigromantes normalmente mezclaban las artes mágicas con lo que era el conocimiento de las artes tradicionales normales. O sea, tú puedes ser un buen médico, entender de hierbas, entender de pócimas, pero al mismo tiempo vendías luego el posible control del mundo sobrenatural, que era lo que te daba poder y fuerza. Algo que te podía ayudar, como tú decías, Jesús, a descenderte, a prosperar, voy a llamarlo magia blanca, para hacer el bien y también para hacer el mal, por supuesto. Claro, ten en cuenta, por ejemplo, Julio César temía mucho más a los druidas que al propio ejército celta, ¿no? Porque consideraba que los druidas sí que podían hacer determinados maleficios para influir sobre sus dioses, porque por entonces estamos hablando de gente muy supersticiosa. Eso lo tienes que ver en la corte de los Austrias, donde se ponían todo tipo de amuletos, de talismanes, y así quedan reflejados en los retratos de los distintos infantes y príncipes. Entonces, esa superstición les obligaba a rodearse de personas con mucho más poder que los magos o nigromantes del enemigo. Entonces, bueno, pues esa era una guerra, pero una guerra que estaba antes y que estaba ahora. O sea, que Churchill tenía los suyos, Hitler tenía los suyos, todos los grandes emperadores, ya no te digo, Fidel Castro o Stalin, todos ellos. Con lo cual hay un tipo de asesor que no formaría parte de estos bufones, pero sí como ayuda sobrenatural, espectral y diplomática en algunos casos, que les ayudaba a adelantarse a los acontecimientos. Es curioso toda la corte oculta que estamos describiendo poco a poco entre magos, entre gentes de placer, cosa que en los libros de historia no nos ha llegado, José Luis, no somos conscientes de todo esto. Sí, la verdad es que no ha llegado demasiado, quizás a través de los cuadros conocemos más sobre los personajes, aunque en ciertas crónicas de aquel entonces sí que se habla sobre ellos y sobre el papel tan importante que pudieron tener dentro de las cortes. Hay que tener en cuenta que eran personas que estaban permanentemente al lado de los reyes, entonces tenían información, poseían información muy valiosa, que antes lo comentábamos, pues podía ser interesante desde el punto de vista del espionaje para otras potencias, o incluso dentro de las propias intrigas que había dentro de la corte de aquel entonces, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que en las cortes sí había un rey, pero bueno, había validos, había ministros y siempre había una rivalidad entre unos y otros. Pero ¿quién llegaba más arriba? Exactamente, y entonces, bueno, pues la información que pueden suministrar la gente de placer podía ser muy valiosa. Estoy pensando en el ejemplo del Marqués de Villena. Es bueno, pero es un ejemplo de nigromante, por ejemplo. Era nigromante. Un nigromante clásico. Por cierto, había un Marqués de Villena, pero Enrique de Villena como tal, al que se le atribuyen este tipo de poderes, incluso que hizo una serie de libros, ¿no? Como el libro del ahogamiento, pero también hizo un libro de cocina, o sea, se dedicaba un poco a todo. A él sí que le atribuyeron bastantes cosas extrañas que, por el mero hecho de que tenía una biblioteca llena de libros relacionados con la magia, con la astrología, y por entonces, y eso la Iglesia ahí sí que tomó bastante arte, consideraba demoníaco. Y cuando alguien tenía un poder por encima de la media, solo se podía atribuir a dos razones, o bien porque un ángel o Dios le había inspirado, o sencillamente porque había hecho tratos con el demonio. Y hacer tratos con el demonio en aquella época era muy peligroso. Y hablabas antes de grandes autoridades que tuvieron a nivel mundial todas estas figuras, pero en España, ¿hasta cuándo las tuvimos? Has mencionado que en el siglo XX gente como Hitler lo siguió teniendo, gente, magos de alguna manera que seguían, es que pero tienes en España... que separar lo que es oficial y lo que no es oficial, porque lo que acaba de decir Jesús no es oficial. O sea, no lo era ni Alemania ni el Reino Unido. De hecho, yo estoy convencido personalmente que, por ejemplo, a Aleister Crowley le hacían en el fondo a Churchill importaba un pepino. O sea, no se lo quería en absoluto. Pero quizás es mejor asegurarte, y por si las moscas... Mejor tenerlo de mi lado que claro, contra, eso, mejor me aseguro. En el caso de Hitler, pues más o menos lo mismo. Hay una leyenda enorme sobre eso, pero él prohíbe las sociedades secretas. Sí, pero por ejemplo en España, que yo a España en el siglo XIX sí que lo seguíamos hay teniendo. Hay dos cosas distintas. Una es cuando se empiezan a prohibir los bufones y la gente de placer, o las sabandijas de palacio, como se lo llamaban, y eso es a partir de los Borbones. Los Borbones, Felipe V, no le interesa para nada este asunto. Otra cosa es que él, bajo cuerda, sí que... Lo mantuviera, ¿no? Sí, tiene relación con algunos, sobre todo eso, ya no tanto por la deformidad física, sino sencillamente porque consideraba que era gente que le podía hacer un servicio determinado, pero ya no era gente que estaba en la corte para hacer un placer, pues eso, casi a sueldo fijo. No, eso desaparece como tal, la gente de placer.
Pero lo que no desaparece siguen siendo los magos, los alquimistas y, por supuesto, pues todo tipo de artes oscuras o blancas para adivinar el futuro. Eso sigue, pero hasta el día de hoy. Si leemos un poco la intrahistoria de muchos de los gobernantes que actualmente están en el poder, casi todos tienen algún tipo de brujería o de hechicería para preservarse más en el poder. A lo mejor ahora les llaman asesores. Claro. Y ahora los llaman asesores. Bueno, es una manera de cubrirlo. Y tienen nómina y todo. Volviendo a las gentes de placer, ya no solo hemos hablado de muchos casos de España, pero en el resto de Europa, pensando en Italia, pensando en Francia, pensando en Rusia, había otros casos. ¿Quiénes eran los hermanos Coloredo? Pues eran un caso muy curioso de siameses, uno de los casos conocidos de siamesismo parásito primeros de la historia del mundo. Eran dos hermanos que habían nacido en Italia, se llamaban Lorenzo y Juan Bautista, que luego mueren en Francia porque ellos se hacen famosísimos en Europa. Además viven unos cuantos años, para lo gravísimo de la situación suya, creo que llegan casi a los 30 años. Porque entiendo, perdón, que la mayoría de estas personas no vivirían mucho tiempo, ¿no? En general. No, la esperanza de vida en aquel entonces en general era muy baja. En estos casos que podía haber alguna deformidad o podían tener alguna tara o enfermedad muy grave, pues era incluso inferior. Claro, con lo cual 30 años para unos siameses era una barbaridad. Sí. Claro. Y más en esto que eran gemelos parásitos. Parásitos, es decir, exacto. había Uno salía del otro. Y le salía la cabeza y una pierna del otro. Sí, era una cosa Y la increíble. cabeza boca abajo, con los ojos cerrados y la boca abierta. O sea, es decir, que el espectáculo era... Hemos visto algún caso en el tiempo más reciente, incluso en el siglo XIX. Sí, pero este escenario que estáis describiendo entiendo que en su época sería valoradísimo, claro. Absolutamente alucinante. De hecho, hay montones de grabados de ellos porque era un caso increíblemente inusual. Bueno, lo usual y curioso, porque Lázaro era, por decirlo así, un poco pues el que estaba de anatomía completa, claro. y su hermano pues era lo que tenía, era un Bautista era lo trozo que de salía. hermano. Pero él se llega a casar, él llega a tener hijos, lo cual te llama la atención de ver cómo hacían sus relaciones sexuales, y él... Pues con el otro aplastado, porque pobre, es que le tapaba que no viera. para que respirara por un lado, porque si no... Claro, es que, y lo Yo curioso es que comete recomiendo un a los asesinato. telespectadores que vean un grabado, porque tiene que apartar la cabeza. Porque si no, Lázaro Colloredo comete un asesinato y en el Además, juicio Y el otro dice que no se ha enterado de nada. no sabe nada. A mí no me consta. le condenan a muerte y se salva Porque porque claro, si me matáis a mí estáis matando a otra persona inocente que no tiene nada que ver, que había tapado con una capa Que yo no he hecho nada. y se salvó por eso. O sea, llega al surrealismo. Y hay otra historia que te encanta, Carlos, que además atestigua cómo pues, se podía progresar en diferentes fuentes europeas, que es la del niño esclavo negro. A ver, hay muchas leyendas sobre el tratamiento que tú dabas a los muy diferentes. A ver, Rusia, hablo de la Rusia del siglo XVIII. Rusia del siglo XVIII, hasta que se conquista lo que es el sur de Ucrania y Crimea, tenía la latitud de Alaska. O sea, que alguien se lo imagine. O sea, un lugar donde estaba todo el año nevado, que vivían ahí apartados del mundo y donde Pedro el Grande intenta occidentalizar su corte. Entonces, una cosa de las que se sabe es que los europeos occidentales, que son el modelo de espejo al que él quiere imitar, todos los europeos consideran a los rusos una especie de bárbaros en el este que vivían ahí entre la nieve, ahí separados del mundo, pero él quiere modernizar y occidentalizar la corte. Y sabe que en Europa occidental las cortes europeas tenían estos fenómenos que íbamos hablando un rato. Bueno, pues un pelota, el conde Tolstoy, bisabuelo de León Tolstoy, el conde Tolstoy decide comprarle un regalo al zar. Entonces lo que se le ocurre es que ¿qué le podemos regalar al zar? Pues podemos regalar un negro, que aquí no hay ninguno en Rusia, y en San Petersburgo sería algo bastante original mientras estaban construyéndolo. Y cogió, y entonces hizo un encargo para que le compraran, le buscaran un negro y se lo llevaran para allá. Y el caso es que le compraron un niño negro, que lo compraron, que además era una familia noble de lo que es el Mero, en Sudán, aunque ahora algunos trabajos científicos intentan determinar que era la zona del lago Chad o Centroáfrica. Bueno, en cualquier caso, al rey le llega facturado ahí desde el Sudán un niñito negro. Entonces, bueno, pues al zar le hacía gracia, entonces lo tenía como si fuera una pequeña mascota. Entonces salió el zar de Rusia medía 2,10 metros. Con lo cual, el negrito se llamaba Abraham Ganibal, porque tenía nombre, era musulmán en teoría. Entonces, bueno, le convierte a la fe ortodoxa y le llevaba con él a todos lados. Por eso está muy representado de niño en un montón de cuadros donde aparece el gigantesco Pedro el Grande, una especie de mascotita, que era un negro vestido así, pues bueno, con una especie de casaquilla, del estilo de la moda del siglo XVIII. Lo que pasa que le cayó también por lo que hablábamos de los consejos, de que hablaban de que le conocía desde que era un niño, de un pequeñito. Y entonces, en 1717, toma la decisión de mandarle a la Academia Militar de Metz en Francia, que es una de las más prestigiosas. Entonces, el niño negro sudanés se educa como ruso, ya como el nombre de Alexander Petrovich Ganibal, o sea, cogiendo el nombre ruso del emperador, del zar, le envían a Francia y allí se forma como cadete, combate con el ejército francés. Como uno más. Como uno más y vuelve a Rusia. Pero en Rusia hay un problema. Cuando muere el zar Pedro, él cae en desgracia.
cae en desgracia porque no se fiaban de él en la corte. ¿Qué se hace en Rusia con los que no te fías de ellos? A Siberia. A Siberia, que acabó el pobre. Ahí sí, si era raro ya en Rusia, imagínate en Siberia. No, claro, alucinaban en colores. Ya allí era alucinante. Entonces, pero luego la zarina, después, a la muerte de sus rivales en Rusia, le rehabilita y le permite retornar a San Petersburgo con tal fortuna que vuelve a apreciarle como militar que era, como ingeniero, acaba dirigiendo, siendo el gobernador de Tallinn, hoy en Estonia, de la fortaleza de Tallinn, participa en la construcción de las fortificaciones de los alrededores de San Petersburgo y tiene un enorme éxito, tan enorme éxito que su hijo, o sea, un mulato de él con una rusa, alcanza el grado de general en el ejército, tuvo una vida muy notable y muy importante y es el bisabuelo de Pushkin. Fíjate, vaya vuelta. Que Pushkin tenía un punto ahí de sangre negra sudanes. Qué curioso. Estaba pensando, José Luis, que nuestros oyentes, nuestros espectadores estarán pensando qué mundo más raro, qué gustos los de los reyes, los de los zares en este caso también, qué ganas de... Pero esto al pueblo también le gustaba y aquí entra el concepto de los freak shows, de los shows de fenómenos, de monstruos. Esto al pueblo también le divertía, llegado un momento. Sí, claro, es que igual, si era llamativo para los reyes, pues igual era para el pueblo llano, ¿no? Pero además hasta tiempos, porque quizás lo que decía también Jesús, en España desaparece con los Borbones, ¿no? Cuando ya la dinastía de los Borbones desaparece completamente, ¿no? Pero el fenómeno de los freak shows, los fenómenos, ¿no? de las ferias, pues lo hemos vivido hasta relativamente hace poco tiempo. De hecho, llegó Barnum en Estados Unidos y dijo, aquí hay negocio. Y esas famosas carpas donde se ponía la mujer barbuda, el hombre más alto del mundo, el hombre más bajito del mundo, el hombre con dos cabezas. Ese sí que recorría el planeta entero buscando los tipos más extraños del planeta. Y los que no los falsificaba, le daba igual. Claro, o sea, no importa. O sea, si te tienen que poner una pata ahí pegada con una cuerda, te la ponían. O sea, si te tienen que poner una barba colgada de las orejas, te la ponen. Porque allí había de todo, Jesús. Sí, había de todo. Sí, la verdad que también, me está acordando ahora mismo, Barnum da un giro total a lo que es el espectáculo. Un tío con una visión comercial tremenda y sin escrúpulos ninguno. Se le atribuye una frase, dice que cada minuto nace un idiota. Entonces él se basaba en eso para engañarles. Un buen eslogan de promoción. Y claro, él empieza en este negocio, él ve negocio, dice, bueno, pues oye, qué bien, lo de los animales está muy bien, porque por entonces todo era políticamente correcto, no como ahora, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues él sabía que en Estados Unidos pues había muchos personajes que llamaban la atención por estas características, y él se inicia mostrando a lo que era una anciana esclava, que decía él que tenía 161 años y que fue la nodriza de George Washington, ni más ni menos, con 161 años. La compró por $1000 y luego en un mes ya ganó $10.000 solo exhibiéndola a esta mujer. Claro, una mujer que tenía un aspecto pues muy envejecido y ella, pues por ese dinero, pues decía que era la nodriza de George Washington, con 161 años. Claro. Fíjate cómo sería de poco escrupuloso Barnum, que cuando ella muere, al final muere, le hace la autopsia, entonces hace la autopsia con público, en vivo, pagando cada uno su respectivo dinero, y claro, cuando le hace la autopsia se da cuenta que efectivamente 161 años no tenía, que tenía 80 años, que era una edad bastante longeva, y aún así da igual, lo falsificó, como diciendo, a mí no me destruyes una bonita historia. Entonces, cada vez que encontraba algo que llamaba la atención, como el gigante de Cardiff, que fue toda una falsificación, que era un gigante de escayola. O la sirena famosa que tenía. La sirena de Fiji, sí. Como no se lo vendía, pues falsificó otro gigante, ese tipo de cosas. Entonces, por supuesto, siameses los tenía, gigantes, mujeres barbudas. Que aquí también hemos tenido también en España. Pero es que él se hace muy famoso además porque los tres grandes circos que había, el Ringling, los hermanos Ringling, el Barnum, que era el suyo, el Bailey, ahora están juntos, sí, Ringling Brothers, Barnum and Bailey, ahora forman parte del mismo circo, pero originalmente estaban separados y competían entre ellos. Y él se hace tan famoso que, y esto hay que contarlo ahora en este momento, y es que la palabra freak, el paso a otros idiomas, por ejemplo al español, viene a través de una película del año 1932 que se basa en personajes reales del circo. Ya que es friki y raro, ¿no? Claro, todos muy raros, que hace que la palabra freaks, fenómenos como algo extraño, pase incluso a nosotros con una interpretación diferente, friki, que es la degeneración de la palabra, que es la palabra raro, extraño. Eso es. Sí. Pero hasta hace poco tiempo también teníamos todos humanos en España. Sí, pero los todos humanos forman parte de este mundo de atracción por lo exótico que nace sobre todo en el siglo XIX, cuando nacen los freak shows en Estados Unidos, pero que en la versión europea, pero esto es una versión, lo de los todos humanos es claramente europeo.
O sea, el zoo humano como tal, como negocio, nace a mediados de los años, en 1870 aproximadamente, por un empresario alemán, un tipo muy original, un hombre de negocios que vemos ahora con visión de negocio, que se le ocurrió la idea. Alemania no había tenido nunca colonias, con lo cual la Alemania Unida de Bismarck se da cuenta de repente que tiene un mundo nuevo por explorar, y claro, a pesar de todo, tenía muy poco contacto con gente fuera, y se le ocurre la idea de coger indígenas de las tribus que va encontrando de colonias alemanas, llevarlos a Alemania y exhibirlos en un zoológico, como si fueran animales humanos, una especie de eslabón intermedio. Tiene tanto éxito y gana tanto dinero que todos los países, él hace una ruta por toda Europa, por todos los países europeos, forrando ese dinero con indígenas de Samoa, del Pacífico, cosas así, y todos lentamente, hay empresarios, en todos los países europeos, hubo zoos humanos, zoológicos humanos, en Portugal, en Italia, en España, en Francia. Y en Madrid teníamos. Claro, el de Madrid en concreto, en 1887 se hizo en la antigua, que yo la he conocido, tú o ya no, No, yo no. la antigua Casa de Fieras del Retiro. O sea, antes de que existiera el zoológico de Madrid, el de la Casa Campo, había lo que se llama la Casa de Fieras, que era un antiguo espacio del antiguo campo real del Retiro, que era una zona real, donde, bueno, había como montañitas, pequeños lagos, cuevecitas, que era donde se tenía a los animales salvajes, leones, leopardos, tigres, etc. Esto se mantiene como así, Casa de Fieras, y en 1887 se decide organizar un zoológico humano con aborígenes e indígenas pues de las Islas Carolinas, de Joló, de Mindanao, de lo que era el Pacífico español principalmente, y los trajeron aquí, y aquí se simuló, incluso se trajeron cebús, es decir, animales de las Filipinas, tal, se hizo un pequeño laguito, se les construyó una especie de pueblo, y se los tenía ahí colocados, exhibidos en el zoológico humano, para que la gente de toda Madrid pudiera acercarse, pagando la entrada, a verlos. Lo que no podía ver habitualmente, lo que no Se conocía. construye, Yo no o sea, nunca. aparte Sí. de ese zoológico, donde había animales y también humanos, pero bueno, se construye el Palacio de Cristal de Retiro, se También. construye precisamente por una de estas exhibiciones etnológicas para mostrar, pues eso, a personajes que aquí no se habían visto, ¿no? Que era supuesto pues de Filipinas, pero también De las Islas del Pacífico, también, de Carolinas, las Islas del Marianas, Pacífico, todo lo que fuera un poco diferente. Ahí ya no estamos hablando de anomalías físicas como tal, sino Pero simplemente por el tipo de piel, ¿no? Y además demostrabas la superioridad de tu civilización y tu país frente a otros De que estaban lugares mal que desarrollados, se consideraban sí. salvajes, y demostrabas eso en la carga de Kipling del hombre blanco de finales del 19, cuando Europa se reparte de Claro, África pero entera. fíjate que ahora esto nos parecería loquísimo, nos parecería completamente marciano, José Luis. Pero para ellos era una forma de vida, era la única forma que pasa con la es que que podían ganarse el sustento, Es ¿no? que tiene tantas facetas esto. Por ejemplo, el último zoo humano europeo es en Bélgica en 1958, hace relativamente poco tiempo. O sea, solo 2 años antes de la independencia del Congo. Sin embargo, es verdad, aunque parezca absolutamente anormal el que algo así se pudiera mantener hasta un tiempo tan reciente, hay que tener en cuenta que lo que básicamente había que tener en cuenta es lo que decía, si formaba parte de su vida o no formaba parte de su vida. O sea, si tú lo necesitabas para vivir, el caso de los siameses es perfecto, hubieran muerto seguro. Claro. También Barnum decía lo mismo, que en gran parte de los que él acoge, fíjate que Barnum habla de su familia cuando habla del circo. Piensan que es su familia, o sea, que viven en un entorno que les va a acoger en un mundo que los odia y desprecia. Dice, no, yo les doy casa, les doy futuro y les doy Es que dinero. esa es la clave, es que el Exacto. mundo exterior, fuera de Eso estos no circos o existía. de estos humanos, es que los despreciaba. O sea, no podían vivir. Eran completamente... Si tú eres un niño peludo que tenías, ¿cómo se llama la enfermedad esta que te genera Sí, pero tener tipo todo de el pelo en el cuerpo? síndrome de Ambras, o ¿no? eres mujer barbuda, o tienes Ten en 3 cuenta que el hecho piernas. que te llaman ya monstruos, que directamente te llaman monstruos. Y si te llaman monstruos desde las altas jerarquías, tanto civiles como eclesiásticas, imagínate cómo te llama el pueblo, ¿no? Que todavía es mucho más cruel a la hora de poner algún tipo de epíteto o de insulto. Tú imagínate, por ejemplo, lo que pasaba a muchas mujeres que tenían o padecían hipertricosis, Sí, el en el síndrome de Ambras. que se mujer llama. barbuda, claro. Tenía barba, pero barba y además pues pelo por todo el cuerpo. Se podría decir, bueno, pues te depilas y tal, pero entonces no se llevaba lo de la depilación. Entonces, ¿qué ocurría? O tenías un gigantismo, ¿no? Que es lo que le pasaba, por ejemplo, a Agustín Luelmo, que es el que compra en su momento pues el doctor Velasco, que un poco lo hemos comentado en otros de los programas. Todo esto llama mucho la atención porque, imagínate, hubo una muy famosa, que era Antonieta Gonsalvos, que además su padre era bueno, Petrus el que llamaban, era un hombre canario, llamaban el gentilhombre salvaje de Tenerife. Entonces, esta hija, muy guapa, pero con hipertricosis, bueno, pues su finalidad no era otra ya que ser exhibida en las cortes, claro. porque evidentemente quien se casa con ella, salvo que tengas una buena dote, bueno, pues esta era un poco como una salida más o menos noble y digna para muchas personas que de otra forma lo hubieran tenido fatal. Y es el caso de los gigantes, donde es verdad que su esperanza de vida era muy corta. Pedro I el zar tuvo un gigante, y entonces, bueno, pues era una forma de sobrevivir ellos y sobrevivir la familia, porque en circunstancias normales,
si hubieran nacido en un lugar muy poco conocido y que no tuviera ningún tipo de repercusión mediática, pues hubieran muerto o incluso les hubieran sacrificado, porque era más una carga para la familia que un beneficio. No podemos negar que de todo este mundo, de estos freak shows, nace el concepto de circo que hemos tenido durante las últimas décadas. Efectivamente, efectivamente. Y es que, por ejemplo, estábamos hablando de este gran circo americano, de 3 pistas y demás, que hay que recordar que se desplazaba en grandes trenes por todos Estados Unidos, y es que estaba todo unido, porque eran carpas para el circo, carpas para lo que es, digamos, el freak show, para exhibir a todo este tipo de fenómenos, y luego también había exhibiciones, en estas exhibiciones, pues los toros humanos, ¿no? de gente pues, que era de lugares exóticos, que se exhibía con animales exóticos para que los viera la gente, ¿no? Porque claro, hay que tener en cuenta que no había, las revistas pues tenían una difusión muy... Internet, exactamente, claro. no había grandes medios de comunicación y llegaban a todas partes, entonces claro, que llegase estas grandes caravanas, estos grandes circos a una ciudad importante, pues era todo un acontecimiento y permitía a la gente, pues eso, pues ver desde acrobacias sobre la pista del circo, pues a ver animales exóticos o... Pero eso, España incluida, es que se hicieron fortunas. Claro. Fortunas. Sí, Es que sí. tú imagínate que eres un pueblo de Burgos en el siglo XIX, principios. ¿Dónde vas a ver un tigre? O un elefante. Claro, en ningún o sea, lado. no tienes acceso a las revistas que existían. Pero 20, imposible, incluso, si no tenías ni a los libros. Ya. Entonces ver eso era una cosa que se paralizaba la comarca entera. De hecho, durante el vamos- tiempo que estaba ahí el circo, atraía a todo el mundo. Vamos a mencionar algunos ejemplos. Si hablamos de Madrid, a mí me viene a la mente el Circo Price. Actualmente el Teatro Circo Price, que es uno de los que Claro, más historia el Price tiene. que tiene bueno, que sigue existiendo con otra Claro, función, teatro. es decir, pero que tiene una atracción enorme dentro de lo que es la historia española, porque por él pasan, han pasado los grandes personajes de la farándula española de todos los finales del siglo XX. Y sin embargo ha sido famoso por Manolita Chen. Es decir, que era a través de su marido, ella era una bailarina y hacía cosas de baile, de espectáculo. Que fue, exacto, una vez, sí, lo que veíamos una vez realmente. Pues espera, vamos a hacer una cosa. No me lo cuentes. Vale. Vamos a verlo. Manuela Fernández Pérez, Manolita Chen, comenzó como bailarina en el Teatro Circo Price de Madrid. Allí conoció a su marido, Chen Seping. Le conocí en el Circo Price. Yo trabajaba en un ballet y él con las cintas, con los platillos, tirando cuchillos, lo conocí y me enamoré y él se enamoró y nos casamos. Tenía un marido muy bueno, muy bueno. Juntos crearon con gran éxito el Teatro Chino de Manolita Chen, con el que viajaban por toda España. En el espectáculo había cierto destape y siempre empezaba con la frase: piernas, mujeres y cómicos para todos ustedes, simpático público. Manolita Chen, que a pesar de lo que puede dar que pensar su nombre, era madrileña. Sí, Era era de Vallecas. Vallecas, era de Vallecas. Era vallecana. El chino era el marido. No el marido, Chepín, Chepín. Pero fíjate que luego acaba dándole su nombre al teatro de variedades, que es el teatro de Manolita Chen, que se convierte en un lugar súper famoso por el que, que pues esto pasaron todos los grandes actores españoles y Sí, de hecho, especialistas. Manolita Chen la llamaban un poco la reina del cabaret de los pobres, ¿no? Porque es verdad que hacía precios populares y donde incluye algo muy significativo, ¿eh? Fíjate que estamos hablando también de una época franquista donde la censura era muy complicada. Empieza a meter números psicalípticos, que se llamaban ¿Psica qué? entonces. Psicalípticos, que Psicalípticos, eran eróticos. Ah, vale. Donde ya... Es para no decir eróticos. Qué bien habla. Picarones. Picarones, por eso la palabra psicalíptica era con más finolis. Y ya, pues eso, algún pecho ya se veía de algunas de las coristas, intentaba buscar escenas, pues eso, que dieran un poco lugar a un doble sentido. Y Pagaba bien porque tuvo un éxito inmenso, lo cual era otra cosa. de hecho, muchas veces en la presentación de este tipo de espectáculos decía piernas, mujeres y cómicos para todos ustedes, simpático público. Esa era Que lo como vendía las frases. directamente, claro. Claro, y ahí estaba ya Manolita Chen, y por supuesto, pues dando como una apertura también de aire fresco a un momento donde la gente estaba buscando algo distinto, de un cabaret diferente, ¿no? Y sobre todo eso, con precios un poco más populares. Yo psicalíptico no me voy a poner, como tengo ya la pluma, esto lo voy a dar a vosotros, a ver si adivináis de quién vamos a hablar ahora. Para ti, el sombrero, el bombín, Jesús, Oh, venga. y para ti, Carlos, te ha tocado una maravillosa
maravillosa trompeta. Qué suerte. ¿Tú recuerdas a los payasos de la tele? José Hombre, Luis? claro que lo recuerdo. Es uno de los mejores recuerdos de infancia, ¿no? Esas tardes viendo a los payasos de la tele, a Gaby, Fofó, Miliki y Miliquito, aunque Miliquito ya Tengo un arma es posterior, pero vamos, es de esos momentos de la televisión que bueno, no se olvidarán nunca, Que yo porque eran creo- divertidísimos. No solo Eran- eso, sino que incluso ya no, los que no hemos llegado a verlo, yo recuerdo a Miliki ya muy pequeño, en la frase de ¿cómo están ustedes? Yo creo que la recordamos todos. Hombre, eso y casi todas las canciones. Las canciones. Hicieron muy para mí populares. 3 cosas importantes. O sea, la primera, que eran diferentes. Eran completamente diferentes a nada que se había hecho en España. Lo segundo, que dominaban, eso lo he averiguado con el tiempo, no se me hubiera ocurrido nunca pensarlo, cuando era un niño obviamente, dominaban el medio televisivo, cosa que tampoco era tan habitual, venían de un mundo De diferente. Argentina, claro, de distinto, Cuba, sí. y claro, era una historia distinta. Y luego finalmente han hecho eso que acabas de hacer tú ahora mismo, tenían frases que arrastraban, que eso es algo esencial, es decir, es como un, no sé, como un tema de negocio, es decir la frase oportuna para que se convierta en algo que va a repetir todo el mundo. Eso es. Soy más que capaz, soy capataz. No me acuerdo de decir. Pues Era una de esas frases que- para muestra un botón, porque nuestro personaje de la semana es uno de ellos, es Fofó. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Alfonso Aragón Bermúdez, más conocido como Fofó, triunfó en la década de los 70 junto a Gaby y Miliki. Eran los payasos de la tele. Su secreto, como ellos mismos decían, es que les gustaba el payasismo, porque el mundo estaba muy necesitado de risa. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, lleno de color, mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción. Fofó nació en el Puente de Vallecas, donde tiene una calle con su nombre. Una estatua instalada en el Parque de Atracciones de Madrid nos recuerda que era el payaso más querido de la tele. Al frío o al calor, el circo daba siempre su función. ¿Qué dices? ¿Que no me queda bien el sombrero? Que no te entra, No me entra a mí, ¿no? No, pero a ellos también Que les toca queda- la trompeta. Ya- ¿Sabes tocar la trompeta tú? No, Eso. y con esta menos. No hemos reparado gastos. No suena nada, tío. Fofó, que sigue Creo estando que esto es- recordado en Madrid, por ejemplo. Oye, tiene... Ahora sí. Ah, mira, ahora, ha sonado. Y yo que me ponía serio. Dale, mira, sí que Funciona, sabe. funciona. No muy bien, pero funciona. Bueno, yo que iba a decir a ti que te gusta el fútbol, que tiene una calle al lado del estadio de Vallecas. Bueno, al lado del calle- Rayo, soy del sí. Madrid, pero bueno, Bueno, se claro, acepta. sí. Se acepta y no, es que hay que reconocer, no, es una evidencia que siendo yo crío o jovencito, hay 3 muertes en España impactantes de verdad que a toda la sociedad le afectan, como la Rodríguez Fuente, pero una de ellas es la de Fofó. La de La Fofó. de Fofó fue es verdad, una cuestión de carácter nacional que afectó muchísimo al país. Murió de una forma Muchísimo. repentina en el 76. Fijaros que este espectáculo de payasos en la tele empieza en el 73. Ya vienen con un éxito, en fin, bastante sonoro desde Argentina. Triunfan de una forma radical y Fofó, pues es verdad, tenía otro carácter, cayó muy bien a los niños, fíjate, y en teoría era la persona un poco más mayor, que en teoría sería como la menos receptiva para los niños, pero por eso, por esa forma de andar, de caminar, las canciones, las frases repetitivas, que luego pues José Mota y otros cómicos pues Han se han cogido dado esa cuenta línea, de que claro. una frase queda para la posteridad. Totalmente. Pero es verdad que muere de una forma muy repentina. La otra muerte traumática sería la de Chanquete. Yo creo Y que la de muchos de Rodríguez los Fuente niños son los 3. claro, se Son los quedaron un 3, poco sí. tan pues eso, extasiados de que alguien tan icónico como él, porque además él tenía, no sé si 53 o Era 54 joven, años era en aquel joven. momento. Además, los chavales, los niños de aquella época no sabían que podía estar enfermo, ni entonces, claro, fue muy radical. De pronto aparecer en el programa a desaparecer, ¿no? Y en un programa, porque la estructura de los payasos de la tele tenía una especie de estructura jerárquica que no la apreciabas a primera vista, pero que se daba cuenta, cualquiera se daba cuenta que había una organización tremendamente profesional y muy bien organizada que tenía cada una función Absolutamente. muy clara y que estaba totalmente programada. Incluso el cambio generacional con la posible herencia cuando empiezan a aparecer sus hijos, que aparecen como elementos que van como colocándose en la raíz del que es su padre, haciendo una especie como de estructura que iría luego hacia abajo. No, es que era una cosa muy, muy original. Claro, yo, como os decía, por cuestión de edad recuerdo más a Miliki, que es el que ha llegado como el papá pitufo, el abuelo de todos los niños de mi generación, pero tú, José Luis, ¿recuerdas algún payaso, algún cómico especial que, no sé, de tu infancia o que recuerdes especialmente? Bueno, desde luego los payasos de
la tele. Yo me acuerdo también de siendo chaval e incluso de irlos a ver en el circo a los hermanos Tonetti, que también fueron un referente en aquella época y también marcaron, digamos, tendencia. Del payaso clásico, con era el payaso clásico, de funciones también. Porque en el caso de la familia Aragón no lo olvidan del todo. Aunque parezca absurdo, ellos, el escenario en el que están es como un pequeño circo. Es una pista de circo. Es una pista de circo, con lo cual no quieren abandonar eso voluntariamente. Los Tonetti eran los payasos clásicos de esencia, por ejemplo. Los de la comedia del arte, incluso italiana. Incluso el vestuario, tipo Arlequín, todo. ¿Tú recuerdas alguno especialmente, Jesús? Yo me quedo, porque no le llegué a ver actuar, pero yo me quedo con un juguete roto dentro del mundo de los payasos, que es Ramper. Ramper fue una autoridad durante muchísimo tiempo y sin embargo es prácticamente desconocido. Ramper, que además es un nombre compuesto porque él se llamaba Ramón Álvarez y entonces actuó con su hermano Perico, entonces de Ramper, ¿no? De Ramón y Perico. Y este hombre triunfó con Alfonso XIII, triunfó con la dictadura de Primo de Rivera, triunfó con la República, triunfó en parte con Franco, pero porque hacía chistes políticos, se metía demasiado con la gente. Él fue uno de los, por ejemplo, de los payasos del circo Price, y era tan absurdo lo que hacía, era un humor absurdo, que le llamaba ramperadas, ¿no? Entonces mucha gente no entendía muy bien, entonces bueno, soltaba de vez en cuando algún chascarrillo, muchas veces, ya te digo, con connotaciones políticas que a algunos les gustaba y a otros no les gustaba. Estamos hablando de nuevo como los bufones de su época. Como los bufones, efectivamente. Él, bueno, se permitía, ¿no? Con ese... El humor todo lo puede. Con esa licencia de, bueno, por el humor no te vas a enfadar, ¿no? Y claro que se enfadaban, y de hecho Franco, pues desde luego, no le permitió mucho más, y ahí es cuando se convierte ya en un juguete roto, porque él muere en el año 52, él se dedica incluso a inventar artilugios para planear, artilugios aéreos, porque ya ve que con su oficio no gana nada, pero durante muchísimo tiempo fue una auténtica autoridad en el escenario, en el circo Price, donde cada vez que salía le aplaudían, le tiraban monedas, porque claro, él decía que no ganaba lo suficiente como payaso, entonces la gente le ayudaba, contribuía, y bueno, se creó como un personaje popular. Y qué curioso, ¿no?, que precisamente el franquismo lo que hizo fue levantar una losa de silencio y de olvido, donde prácticamente ahora tú mencionas el nombre de Ramper y nadie le conoce. Claro, de hecho, esta respuesta de Jesús tiene trampa, porque yo le he preguntado por alguno suyo de la infancia que le gustara, y por edad no te... Así que vete pensando otro de cuando eras pequeño que te voy a preguntar ahora. ¿Tú recuerdas alguno especialmente, Carlos? Los que eran famosos y conocidos no me gustaban. Por ejemplo, Carlos, a ti no te gustaba nada. No, por ejemplo, Charlie River me gustaba. Cómicos de otro tipo de cine sí, de hecho, pero ya mayor, no tanto tan joven, he cogido un cierto aprecio, por ejemplo, por la actuación de Buster Keaton, por la forma de cine, por todo lo que integraba en las primeras películas mudas que hacía. Claro. O sea, que heredaba mucho del circo tradicional, pero al mismo tiempo metía elementos de acrobacia, muchos elementos de acrobacia, y lo que luego sería el avance de lo que cuando no hacían falta efectos especiales y los generaba él arriesgando la vida, muchas veces, como muchos, bueno, en eso Harold Lloyd era todavía peor. Era más acrobático aún, y aún más exagerado. Pero me vio mucho de él también. Sí, mucho, pero como interpretación, a mí Buster Keaton me parece que ha sido un maestro de luego generaciones enteras de... Y que nunca se reía. Jamás, tiene mérito. A ver, me queda pendiente el niño Jesús Callejo. ¿Alguno habría que te gustara? A ver, siempre me ha gustado mucho, por supuesto, los cómicos actuales. Primero, te pongo uno, ya que hemos hablado de Fofó y de toda la saga familiar, ¿no?, que tuvo, Gaby, Fofó, Milique, Fofito. Me quedo con Emilio Aragón, claro, por una razón, porque supo reciclarse. Es decir, en lugar de seguir haciendo más o menos lo mismo que hacía su familia, él llega un momento en que se da cuenta y dice, bueno, yo no puedo seguir por este camino, sigo por la vía del humor, pero por un humor creativo, por un humor diferente, por un humor de gags, de frases pues muy chisposas. Entonces, funcionar, ya te digo, dentro de una saga que está como muy encorsetada de humor, dar ese salto y posiblemente pues con las discrepancias, ¿no?, del resto de su familia, chapó para él, porque luego ha demostrado que no solo sabía hacer buen humor, sino también sabía hacer monólogos, sabía cantar, sabía hacer muchas cosas. Por lo tanto, ya te digo que me parece un buen ejemplo de cómo te puedes reinventar a ti mismo. Absolutamente. Hemos hablado de bufones, hemos hablado de enanos, hemos hablado de gigantes, hemos hablado de mujeres barbudas, hemos hablado de magos, hemos hablado de payasos, hemos hablado de circos, hemos hablado de muchas cosas. Y dicho todo esto, Jesús, ¿de dónde viene la frase cada loco con su tema? Porque más o menos es lo que ha pasado hoy en este programa. Bueno, se ha intentado averiguar cuál sería el primer referente literario, ¿no? Me parece cada loco con su tema. Entonces te digo dos versiones. Por una parte, nos vamos a la Pícara Justina, que es una de las obras de la picaresca del Siglo de Oro, una obra de 1605 que se le atribuye a Francisco Lupe de Úbeda, se le atribuye, hay otros posibles autores, diciendo que ahí aparece, pues eso, cada loco con su tema, como que cada uno tiene su opinión y cada uno pues es igual de respetable. Pero más adelante, en el siglo XX, el Marqués de Tamarón sacó otra versión distinta, en fin, mirando en ciertos papeles, diciendo que
Cada loco con su tema sería la tema, porque la tema sería esa especie de idea obsesiva que tenían algunos orates, que es una forma de decir loco, y que con la tema, pues eso, el que se quería Napoleón, imagínate, siempre estaba haciendo gestos de Napoleón, el que se quería Charles Chaplin. Entonces, de la tema era cada loco con su tema, y etimológicamente vendría de esa parte. Y otra frase que vendría al pelo sería: aunque la mona se vista de seda, mona se queda, pero no sé de dónde viene pues la mona. Es un ejemplo de asimilación de una conducta animal a una situación social. De hecho, se basa en la idea de los monos, de que los monos tienden a imitar de una manera general a los humanos cuando están cerca de ellos, especialmente cuando son jóvenes, tienen una conducta imitativa porque no dejan de ser primates bastante próximos a nosotros, y hay una tendencia a imitación. Eso ocurre mucho con los monos que existían, monos de compañía, que tenías titís, pequeños monitos que imitaban en gran parte los gestos de los humanos, pero lo que está claro es que siempre se quedaban como monos. Claro. Por lo tanto, lo que se viene a decir siempre que aunque la mona se vista de seda, la mona se queda, es que hay ciertos elementos de tu personalidad, naturaleza o origen que nunca van a cambiar. Que forma parte de una fábula. Empezó por Esopo y Tomás de Iriarte también la popularizó, o sea, que es una fábula también. Pues hoy hemos tenido un programa de mucho aprendizaje, de mucho divertimento, un programa mágico en el que hemos tenido a José Luis Hernández Garbi. José Luis, gracias por acompañarnos y por enseñarnos tanto. Ha sido un placer, y el que ha aprendido he sido yo con estos dos grandes maestros y por supuesto contigo. Gracias, José Luis. Gracias, Carlos, una semana más. Bueno, gracias a vosotros y nos veremos. Gracias, Jesús. Ha sido un placer, hablando de gente de placer. Y gracias a todos los que nos acompañáis en este Museo de Historia de Madrid, y a todos vosotros desde el otro lado del televisor, desde vuestras casas. Y cerramos con una frase que no sabemos quién escribió, pero que la verdad es que resume muy bien el programa de hoy, y es que la vida hay que tomarla con amor y con humor. Con amor para comprenderla y con humor para soportarla. Hasta la próxima semana, y espero a ver si puedo. A ver, ¿cómo es esto, Golo? Dale. No, a mí no me funciona. Te va a dejar lleno de babas. Esto no funciona esto. Tú dale. Con el sombrero, a lo mejor tengo que. Dale, que ya sí, eso ya. No te ayuda,